¿Cómo están, amigas, amigos? Un gusto estar con ustedes. Una buena instancia para poder conversar, un primer programa para poder tener, obviamente, oportunidad de poder tratar diferentes temas mirándolo desde nuestro territorio, de esta linda y hermosa comuna que es Río Bueno, una ciudad que crece, que avanza, pero también con una mirada hacia el territorio, con una mirada hacia nuestra región de los ríos. Y es por esa misma razón que eh, se trató de establecer desde esa posición Río Bueno con esta mirada, con una mirada más amplia, con una mirada regional.
Está con nosotros, obviamente le vamos a dar el pase también. Usted ya lo vio en los flyers que hicimos en las historias. Bueno, usted ya lo conoce, ex administrador de Río Bueno, fue seremi de gobierno, de cultura. Estuvo en el gobierno regional, particularmente como gobernador, después como delegado. Conocido en el territorio por bastantes cosas. Usted ya lo ve en pantalla. Helmut Palma. Hola Helmut, ¿cómo está? Qué gusto estar contigo, qué gusto poder conversar. Y ya tenemos ahí en pantalla, si usted lo ve ahí abajito, nuestro invitado que al tiro ya lo vamos a mostrar. Helmut, ¿cómo estás? Todo muy bien, Alejandro. Saludarte y saludar muy cordialmente a nuestro primer invitado a este programa. De verdad que se te agradece mucho, Matías, la disposición. Estuvimos conversando minutos antes de comenzar el programa, que estás ahí mucho en terreno. Personalmente tú sabes que nos conocemos y ha sido una característica importante de ti permanentemente. Como decía Alejandro, la idea es un programa nuevo, un programa desde Río Bueno, un programa pero desde Río Bueno con una mirada regional, como hoy día esta hermosa comuna se vincula a las soluciones regionales, a los presupuestos regionales, a las problemáticas regionales y cómo en transversalidad se trabaja día a día. Y lo más importante también que este va a ser un espacio desde las distintas miradas. Hoy día tú eres nuestro primer invitado, en el próximo capítulo tendremos otro invitado, y la idea es que también ustedes nos cuenten, ya, y especialmente le cuenten a la comuna de Río Bueno tus saberes, tus sentimientos, tus conocimientos, tus sueños, que son para la región y también lo que nos interesa a los rioboninos. Bueno, Helmut ya lo anunció. Le damos la bienvenida a nuestro consejero regional de Los Ríos, consejero de la provincia de Valdivia, Matías Fernández. Matías, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Y voy a comenzar de inmediato con la presentación. Cuéntale a la provincia del Ranco, cuéntale a la gente de Río Bueno, ¿quién es Matías Fernández? Para que la gente se entere mucho de lo que quizás en el territorio no te conocen. Sí, oye, primero agradecer la invitación, un gusto poder compartir esta conversación particularmente con un programa que busca poner las problemáticas que vive Río Bueno y poder también darle una mirada transversal, regional, a estos temas que probablemente no solo son de Río Bueno, sino que de varias partes del país, ¿no es cierto? Lo segundo, claro, cuando uno menciona quién es Matías Fernández, lo primero que se le ocurre, se le viene una pelota de fútbol o piensa en la Copa América. Me encantaría ser ese Matías Fernández, fuera el ese, me encantaría tener la mitad del talento que tiene ese Matías Fernández, pero mi nombre es solamente de alcance. Yo soy nacido en Concepción, a los 2 años llegué acá a Valdivia, y me establecí para el resto de mi vida acá. Ya tengo 37 años, soy odontólogo de profesión, llevo 10 años ejerciendo la profesión, y hace ya cumplí en un par de meses más, cumplimos dos periodos en el Consejo Regional, que me ha tocado representar por parte del conglomerado político que hoy día participo y que milito, que es el Frente Amplio, y mi partido, que es Convergencia Social. Desde el 2018 entré al Consejo Regional de Los Ríos, soy representando, elegido por la provincia de Valdivia, pero entendiendo que el trabajo de un consejero regional, independiente de donde sea electo, tiene que ser por la región completa. Es un tema, a veces, sabemos que el territorio es bastante amplio, son 12 comunas difíciles de recorrer por lo demás, problemáticas diversas en cada una de las comunas también. Y bueno, hemos visto hace algún tiempo, ya lo hemos visto en La Unión, acá en Río Bueno no es menos cierto, en la ciudad de Valdivia tenemos uno de los hospitales más grandes del territorio con muchas especialidades, pero las comunas son las que se ven complicadas muchas veces. Vimos lo que ha estado pasando en La Unión, y en ese tema la salud es un tema que hoy día para la ciudadanía es importantísimo, Matías. Y cuéntanos ahí, porque y también Helmut, tú, para que nos puedas ir también dando tu perspectiva, porque la salud, y lo voy a encadenar también con lo que fue la audiencia pública hace un tiempo atrás, donde tú también, Helmut, estuviste colaborando activamente con muchos vecinos. Entonces, ¿cómo hablamos de la salud? Hablamos de la salud infraestructural, hablamos desde la salud, desde las especialidades que puedan llegar a existir, hablamos de la salud desde el punto de vista de los recursos. ¿Cómo enfocamos el tema de la salud desde distintas miradas para dar soluciones? Sí. Mira,
temazo, y creo que no, de hecho, no solo por el hecho de que yo venga del área de salud, tengo una potestad mayor para poder hablar del tema, porque los problemas de salud a veces se restringen a temas domésticos, y lo quiero ejemplificar de una cuestión muy particular. Acá en Valdivia hay estudios geolocalizados de lugares donde las veredas, por ejemplo, están en mal estado, ¿ya? Y coincidentemente, o no coincidentemente, los lugares donde hay más veredas en mal estado tienen asociados a población mayor que tiene más problemas asociados a consultas por caídas o fracturas, ¿ya? Entonces, la salud no tiene que ver solamente con el médico, la atención, la especialidad, sino que es un problema social. Y es ahí donde sin duda las municipalidades cumplen un rol fundamental, pero las instituciones también tienen que hacerse cargo. Y ahí es verdad que cuando hablamos de salud es complejo poder adentrarse en un solo problema. A mí me tocó estar en una conversación en el sector de crucero, allá en Río Bueno, donde estuvimos hablando precisamente del problema de la peste, particularmente con la posta del sector, ¿ya? Del proyecto, sí. Que es el proyecto de posta, ¿no es cierto? Y estuvimos conversando, poniendo plazos, etcétera. Y el gran problema que tenemos, yo creo que esencialmente son tres. Ahí le está entrando una llamada, creo, a nuestro amigo Matías. Tema de la Sí, además conexión. que está Eso, desde el terreno. esos son otros temas que hay que solucionar a la conectividad en el territorio. Tenemos un problema grave en aspecto de conectividad. Bueno, mientras Matías va solucionando el tema, Helmut, lo que estábamos hablando, o sea, aquí hay un tema también que es desde el punto de vista de la intervención también desde la sociedad civil. O sea, Sí, mira, cuando llegas a ese punto es un tema. quiero detenerme en un punto, Alejandro. Yo creo que lo más trascendental, antes que vuelva Matías, es lo que él planteó. Yo creo que así se tiene que entender políticamente y transversalmente, que la salud es un tema social, ¿ya? Entonces, cuando se trata de un tema social, tiene que tener una mirada empática, tiene que tener una mirada no solo a largo plazo en temas de infraestructura, sino que también tiene que tener una mirada en el aquí y en el ahora, ¿ya? Y entenderlo como una necesidad muy importante en el territorio, ya como cada persona en su casa, ¿cierto? Como cada uno en su vida tiene prioridades, las prioridades de una comuna deben partir por temas de educación, salud, ya, y que son temas muy necesarios, ya, sin duda las necesidades en un territorio son muchas, los recursos desde lo público siempre son escasos, y es por lo mismo que se necesitan decisiones responsables para poder priorizar, ya. Y yo creo que aquí, y a lo que vuelva Matías, le vamos a consultar desde el rol del gobierno regional cómo se involucran aún más. Pues Matías justo se cortó la conexión y estábamos comentando que estuvo justamente en crucero conversando con respecto a la posta que al parecer algo pasado con la licitación, todavía no tenemos respuesta. Yo personalmente le he estado haciendo seguimiento al tema. Y justamente, claro, es un anhelo, la posta crucero, es el anhelo, un nuevo CEFAM, pero ¿cómo seguimos solucionando los problemas aquí y ahora? Ya, lamentablemente, y aprovecho de enviar un afectuoso saludo a Maribel, a Eduardo, a Nicolás y todas las personas que se involucraron en la audiencia pública, ¿cierto? Desde una mirada ciudadana, plantearon las problemáticas escritas, se hizo la reunión, lamentablemente por parte en este caso del municipio, y estaban en su absoluto derecho, enfocaron la reunión a lo que venían haciendo y finalmente a la infraestructura que todos reconocemos que falta. Pero lamentablemente, ¿qué hacemos mientras se sigue esperando esa infraestructura tan anhelada? ¿Qué soluciones en el corto plazo y en el aquí y en el ahora se proponen? ¿Cómo seguimos priorizando hoy día temas como tan importantes como son el stock de medicamentos en el CEFAM de Río Bueno? Yo creo que son temas súper relevantes y que en el fondo también tocarlos hoy día desde la mirada regional, de cómo desde el Consejo Regional, desde la mirada de un gobernadora regional, recordemos que ahora en octubre tenemos próximas elecciones, y yo creo que ahí un tema importante, no solo para Río Bueno, tal como lo alcanzó a decir Matías, es un tema regional. Mira, ¿ya? vamos a darle el pase a Matías a propósito que se está conectando y bueno, encadenar esa pregunta nuevamente, lo que estaba hablando Helmut también, son el tema de soluciones, cómo desde el territorio, querido Matías,
cómo desde la región, cómo desde el gobierno regional se van planteando soluciones. Tú hablabas de la posta de crucero, donde te tocó haber estado hace un tiempo atrás, viste la problemática de los vecinos, conociste de primera mano, eh, pero a muchos vecinos sabemos que una posta demora años, o sea, puede demorar mucho tiempo en construirse. La Gorranco se ganó un proyecto importante también de ampliación para su CESFAM, por ejemplo, pero el alcalde lo decía, pueden pasar 3, 4 años que yo pueda llegar a construir eso. Entonces la pregunta es, lo que decía Helmut en su intervención, muchos vecinos quieren soluciones rápidas. ¿Cómo se dan soluciones rápidas? Mira, solo terminar una idea de esa visita de crucero, porque sale la posta, ¿no es cierto? Pero lo que sale inmediatamente en esa conversación son otros problemas que están, insisto, como en el ejemplo que mencionaba de Valdivia, asociados a otras cosas que generan enfermedad. Entonces, por ejemplo, la creación de más especialistas o la atención de más especialistas siempre es compleja, porque depende de un ministerio a nivel central, porque la creación de especialistas no es rápida y también porque hay que ser sincero, en Chile tenemos un grave problema donde el especialista prefiere en primera instancia irse al sector privado que atender más tiempo en el sector público, y a mí me tocó ver eso en Chiloé sobre todo, donde hay una rotación de personal del mundo médico y profesional constante, ¿no es cierto? Como van un rato y después se van, y pasa también sobre todo en comunas rurales o en sectores alejados de comunas rurales. Entonces, ahí tenemos un desafío país. Hay un desafío país en materia que hay que enfrentar. Pero a nivel local se pueden hacer cosas y a nivel regional también. Y es ahí donde nosotros creemos que como Consejo Regional y como Gobierno Regional tenemos que ser activos partícipes en conjunto con las municipalidades de poder crear programas que sean compensatorios a esta grave falta que se genera a nivel nacional, ¿ya? Es decir, programas de atención domiciliaria, programas de seguimiento, fortalecimiento de la atención de primaria de salud, que sea también concordante con medidas que puedan generar impacto en el corto, pero también en el largo plazo. Es decir, disculpa, ¿se hacen esos programas? ¿Se están tratando de ejecutar esos programas o solo es una idea? Sí, justamente ahí te quería mencionar, nosotros este martes vamos a aprobar, o sea, perdón, estoy adelantándome al voto porque el martes se tiene que votar, ¿no es cierto? Pero vamos a revisar la iniciativa de fortalecimiento a la atención primaria de salud, una iniciativa que empujamos desde el Consejo Regional, que se trabajó con los distintos DESAM de la región de Los Ríos, y un proyecto de más de 1.000 millones de pesos, que lo que busca es poder generar atenciones domiciliarias en distintas comunas de la región, en las 12, para ser sincero, ¿ya? Y ese programa lo que va a traer, sin duda, es, y aquí viene la complejidad. El gran problema que tenemos es que tú puedes generar ese programa, lo financia a 2 años, ningún problema. Pero después los 2 años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la red la expandes, ¿no es cierto? Y después, ¿de dónde sacan los recursos? Y ahí yo tengo una mirada que chocamos a veces con gente que viene de las municipalidades, ¿no es cierto? Porque yo creo que tienen que haber compromisos municipales en ciertas materias. Salud, si la salud es una prioridad, entonces en materia de inversión también debe serlo para la municipalidad. Y la municipalidad muchas veces yo sé que cubre múltiples problemas, pero debemos, ojalá, en la medida que obviamente eso se pueda, permitir que el aporte que recibe la municipalidad, el per cápita, podamos expandir con más presupuesto municipal y en conjunto con el gobierno regional en algunas materias estratégicas para ampliar la cobertura de salud y también programas de salud. Y ahí es un desafío que hay que tener en conversación, sin duda, con distintos poderes del Estado, porque ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Puerto Montt? La municipalidad de Puerto Montt, todo lo que todo lo que el ministerio inyecta en dinero a la municipalidad, ellos inyectan uno más, ¿me entiendes? Es como, es uno y uno. ¿Por qué? Porque para Puerto Montt la salud es prioridad. Ahora, ahí entra otro debate. Puerto Montt tiene otros presupuestos, tiene más formas de financiamiento, las municipalidades más pequeñas no pueden, eso estamos claros. Pero, por ejemplo, podríamos llegar a un modelo tripartito. Un modelo tripartito que te permita, por ejemplo, a Río Bueno, concentrar el gran problema que tiene, sobre todo atenciones rurales, que yo entiendo que es una gran problemática, no te puedes mover a todas partes, el seguimiento y control se hace complejo, pero yo creo que es en comunas rurales donde es más necesario generar elementos de seguimiento para enfermedades que después en el tiempo es más difícil tratar. Por ejemplo, la diabetes. Cuando tú tienes personas diabéticas y no eres capaz de controlarla en el tiempo o controlar
valga la redundancia, no solamente sus controles, sino que también sus hábitos y otros elementos, está generando una persona que va a depender del hospital base y va a generarle un gasto en el futuro a esa persona que va a tener que el sistema de APS de futuro no va a poder resolver. Que va O a sea, tener tiene que que ver, sí, tiene que ver con incorporar mejoras en la salud preventiva para evitar que muchos de esos usuarios terminen en los centros de salud de alta complejidad, mediana o alta complejidad, con enfermedades que puedan totalmente. ser complejas. En ese Yo en ese sentido, Helmut, sentido, Alejandro, quiero aportar, concuerdo plenamente con María en el sentido de que para los municipios tiene que ser una prioridad. Ya sabemos que los recursos de los municipios son súper escasos, ¿cierto? Las contrataciones son súper reducidas, y ahí es donde uno tiene que tomar decisiones. Oye, contrato más equipo para especialistas, ¿cierto? O contrato más equipo, me perdona el resto de los otros profesionales, o contrato más equipo de comunicaciones. Hay que tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones lamentablemente son impopulares, pero como conversamos, y justo te estabas desconectado, María, es que las comunas tienen problemáticas que son prioridades básicas: salud, educación, pavimentación, adultos mayores, que de ahí parten las necesidades. Y yo lo he dicho algunas veces, incluso por redes sociales, muchas veces nos quedamos solo en las festividades, ¿cierto? En otro tipo de actividades. Y claro, puede generar mayores réditos, la gente puede ser más popular esa iniciativa, ¿cierto? Pero no podemos estar descuidando lo que ocurre en salud. Claro. Y he sido muy crítico personalmente, por ejemplo, con el presupuesto asignado y gastado en la última semana riobonina. Cuando terminaba la semana riobonina, la gente comenzaba a hacer fila en el consultorio para una atención a las 3 de la mañana. Entonces tú ahí entran esos contrastes en la misma comuna que hace una hora atrás estaba terminando, ¿cierto?, de celebrar, y después, una hora después, tienes una fila de adultos mayores a las 3 de la mañana fuera del consultorio. Entonces creo que ahí esos contrastes también tiene que comprenderlo no solo quienes lideran las comunas, sino también la comunidad, ¿ya? Porque en el fondo la salud pública es una problemática que va a existir permanentemente, pero el cómo hoy día desde las comunas las podemos sobrellevar mejor. Así es. Sí, de hecho, o sea, como das en el clavo en una cosa, cada acción tiene una consecuencia. Y, por ejemplo, yo he sido muy crítico de que nosotros, por ejemplo, financiemos, y aquí quizás a riesgo de ser muy impopular en una región como esta, financiamos proyectos ligados a la cerveza. Yo no tengo ningún problema con la cerveza, me gusta la cerveza. rica la cerveza. Pero es rica la cerveza, pero al mismo tiempo tenemos un gran problema de alcoholismo, de cirrosis, de violencia intrafamiliar ligada esencialmente al consumo problemático de alcohol. Entonces, financiamos por un lado, pero no nos hacemos cargo del otro. Entonces, yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer hoy es hacernos cargo de las decisiones que vamos. Si queremos implementar tremendas fiestas, perfecto, también tenemos que poner la patita o una inversión similar para las consecuencias de lo que puede generar, o incluso desde una manera, que es lo que yo creo óptimo, preventiva. Y solo sumar una cosa, que para no quedarme también solamente como en lo retórico, le mencionaba este programa de más de 1.000 millones que va a ir directo a la atención domiciliaria, pero lo que estamos también trabajando son programas de salud mental, fortalecimiento del servicio de salud, que es el servicio de salud el que trabaja directamente con el APS municipal, y en eso es la compra de ambulancias, que ya viene incorporada para este año, la compra de adquisiciones tanto para el hospital de Río Bueno como para el hospital de La Unión, ¿no es cierto? Mientras se desarrolla el proyecto de hospital de Río Bueno, que va a ser un tremendo avance para esta comuna y para la provincia entera, la verdad. Y esas cosas nosotros las podemos financiar, eso no hay problema en ello. Lo que sí necesitamos... Sí. Perdón que te interrumpa, pero puedo hacer una pregunta en el sentido para que la comunidad también comprenda, porque si tú te fijas y lo asimilamos a lo que es un consejo regional con su gobernador, es un alcalde más grande y con consejeros que son como concejales con un poder más grande regional. Así es. ¿Cómo lo hacen desde el punto de vista de ponerse de acuerdo y todo en la misma línea? Porque todos tienen tendencias políticas distintas, hay bancadas, ¿cierto? Para ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Echémosle para adelante en salud. Prioricemos salud, corriendo el cerco cada uno, sus intereses, porque muchas veces pasa, y tú dices, oye, pero, y la comunidad en las comunas dice, oye, pero ¿qué pasa con los concejales? ¿Por qué no exigen esto? Claro. Tú ves un consejo regional que tiene las mismas diferencias ideológicas, si le vamos a llamar de alguna forma, al interior del consejo, pero en muchas cosas
se ponen de acuerdo para priorizar temas como tú lo que bien señalas con temas de salud. ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, yo primero un diagnóstico. Yo creo que el gran problema político que existe hoy en las instituciones es que hay un individualismo al momento de enfrentar los problemas políticos que hace que los concejales traten de ir solitos a poder arreglar el asunto, que los alcaldes quieran solucionar solo el asunto, que los consejeros regionales. Se replica. No es exclusivo de alguien, ¿no es cierto? Pero tiene la diferencia que unos tienen más poder y otros. Dicho ese diagnóstico, lo que nos pasa a nosotros es que las necesidades de salud van apareciendo como muy, no agoteras, sino como muy dispersas, ¿ya? Porque tenemos consejeros y consejeras que representan territorialmente a distintas partes, hay algunos que recorren más su territorio, algunos que recorren territorios de otros lados, etcétera, y a partir de esa conversa van saliendo urgencias y necesidades. Y en esa discusión, cuando entra ahí, es cuando ya todos empezamos a meter, en buen chileno, la cuchara, pero desde la opinión política, ¿no es cierto? Es decir, como por ejemplo, cuando se hablaba hace años atrás, oye, hay que comprar locomoción para la diálisis, ¿no es cierto? Y entraba la discusión política, decía, oye, pero le estamos financiando vehículos de diálisis a una empresa privada, cuando la empresa privada debería, por contrato, ponerlo la movilización de diálisis. Chuta, ya, y ahí entra un debate que es político, un debate más técnico, un debate administrativo. Pero al final del día, y siendo necesario el Consejo Regional, teniendo todas estas diferencias, incluso escándalos que hemos tenido en los últimos años, ¿no es cierto?, público, ¿no es cierto?, de público conocimiento, debo decir que al final del día hay una mayoría que va por aprobar estos proyectos y entiende que hay materias que en realidad los disensos tienen que ver más bien muchas veces con la forma más que con el fondo, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es bueno, pero, y aquí no quiero dejar, porque por algo mencioné el diagnóstico al comienzo. En la medida que ese diagnóstico vaya cambiando, en que los concejales entiendan el trabajo colectivo que hay que generar como cuerpo colegiado, que los alcaldes entiendan que los consejos no son enemigos, sino que son aliados en buscar soluciones, que los consejeros regionales vayamos trabajando más mancomunadamente, esas problemáticas se van identificando más colectivamente y por ende van teniendo un impacto mayor, porque lo que pasa termina siendo que si bien financiamos cosas en salud, no somos capaces, como no hay un trabajo colectivo bien armado, de repente financiar cuestiones que vuelvo a decir un término que no me gusta porque también soy animalista en ese sentido, le da el palo al gato, con respecto a hacia dónde ir, ¿no es cierto? Es como eh, punto y ejemplo para explicar lo que acabo de decir. Hablábamos de reducción de lista de espera en un minuto. Y cuando hablamos de reducción de lista de espera, lo primero que salió, oye, la lista, lo primero que salió es como, oye, ¿cuál es la lista de espera que más espera tiene? Oye, ya, pero la más fácil de resolver, de ahí fue, la más fácil de resolver, la que podemos hacer, ya, cadera. No digo que la reducción de lista de espera de cadera no sea importante, pero en esa discusión, lo que logramos después de harta conversación, es que, ojo, ¿por qué también no ponemos plata para reducir la lista de espera de personas que están esperando atenderse kinesiológicamente en la atención primaria de salud, que todavía tienen la enfermedad aguda, es decir, que todavía no se vuelven crónicos, y evitamos entonces que el sistema público se sobrecargue con los crónicos en el futuro? E hicimos esa inversión y redujimos la lista de espera de pacientes kinesiológicos que estaban todavía en estado agudo, es decir, con dolencias que podían resolverse y que no necesitaban después tratamiento, y eso es una inversión aún mayor, ¿ya? Es decir, que genera otro impacto. La compra de ambulancia es una necesidad puntual, necesaria, bien establecida, como bien cuantitativa, pero las otras te generan externalidades positivas, reducción, o sea, disminuyen la carga a la gente que atiende en salud, haces que una persona no necesite del sistema de salud constantemente para sanar su problema en el futuro, abres nuevos espacios para personas que se puedan atender. Entonces, esa mirada estratégica es la que hoy día es el desafío Y, político y, transversal para resolver. y por lo demás requiere además voluntades, que eso es un tema que lo que mencionaba Helmut también que es súper relevante, tiene que ver con un tema de voluntades políticas, porque... Es que eso es clave, Alejandro. Mm, Mira, Matías, tú justo te desconectaste, pero del diagnóstico o de lo que comentaste en tu intervención con respecto a salud, yo me quedo principalmente con que hay que entenderlo tal como tú lo señalabas, que es un tema social. sí. Y cuando se trata de un tema social, independiente que signifique inversión, infraestructura, especialista o áreas más técnicas, hay que sentirlo desde la mirada social. Hay que sentirlo desde la empatía, desde la priorización, desde la voluntad,
desde el ver cómo lo hacemos y atendemos esa urgencia. Yo con eso principalmente me quedo, y que transversalmente se entienda que la salud siempre debe ser una prioridad y tal como tú lo señalaste, con una mirada social. O sea, hay que ponerse las chaquetas políticas cuando sea el momento de las campañas. Yo creo que hay O tiempo sea, suficiente, son un par de meses, pero sí. antes de eso, y ahí tú tocabas el tema de los concejales, que hay que entender, los alcaldes, entender la lógica de lo que también comentaba Helmut. A propósito, pasando a otro tema, porque ustedes saben que el tiempo Dale. apremia y está re entretenido el programa, pero la gente tiene que estar, está ansiosa también de saber opiniones, porque dicho sea de Totalmente. paso, en esta mesa virtual, tenemos dos personas que son opuestas ideológicamente Políticamente. hablando o políticamente hablando, pero están lo más bien conversando y llegando a puntos de acuerdo. Se puede, pero hay que tener voluntad. Ahora, Así es. voy a mencionarlo porque no puedo dejarlo pasar. Helmut, tú has estado durante el último tiempo desde que saliste o te salieron de la municipalidad, hay que decirlo realmente. Cuando te salieron de la municipalidad, te salieron efectivamente por cosas que se han ido dando a conocer durante el último tiempo que tienen que ver con corrupción. Tienen que ver con cosas como las que han ido pasando en Santiago, cosas como las que hemos visto en Recoleta, cosas como las que hemos visto en Maipú, cosas como hemos visto en diferentes municipalidades. Y en eso, Helmut, no te lo, y a propósito, ahí ingreso también el tema de la conversación a Matías. El tema que te ha tocado pasar a ti es un tema que está pasando también en varias otras comunas de nuestro país. Sí, sin duda, Así es. y Sí. creo que ahí tiene que haber una mirada transversal. Para mí la corrupción no tiene color político, tiene personas corruptas, ¿ya? Y las personas corruptas tienen que salir del sistema. Y yo creo que esa debe ser una premisa transversalmente. Y yo creo que ahí es fundamental hacer la pega en el fondo, en el sentido que a veces es muy fácil mirar al del frente, pero no los que tienen al lado. Y a veces los que tienen al lado son exactamente lo mismo de lo que criticas desde el frente. Y yo creo que ese ejercicio tenemos que hacerlo, en el fondo, tolerancia cero a la corrupción, y ahí me gustaría llevar un poco a Matías en el sentido desde el gobierno regional. No vamos a entrar en detalle ni de los colores, ni qué municipio, ni qué fundación, sino que hoy día, cómo desde tu mirada, desde el gobierno regional, desde pensando con esta mirada desde la región en su conjunto y sus recursos, ¿cómo ves tú los mecanismos de control regional? Por otro lado, se han dado problemáticas injustas, hay que decirlo, en el sentido de que hoy día existe la circular de Hacienda que lamentablemente ha complicado la entrega de recursos a las organizaciones sociales, y dicho sea paso, organizaciones sociales como hay en todo Chile que han rendido, que han ejecutado sus recursos correctamente, ¿cierto? Pero se ven perjudicadas por otros que sin duda no cumplieron tal como se señalaba. Entonces, creo que ahí hay que poner principalmente atención. ¿Y qué estrategias piensas tú desde el gobierno regional para poder hacer una buena ejecución presupuestaria de la mano con el trabajo junto a las organizaciones, fiscalizar el uso de recursos, seguir avanzando con aquellas organizaciones que venían haciendo una muy buena pega? ¿Cómo ves tú en ese escenario de la utilización de recursos públicos y cómo ha complejizado el trabajo del gobierno regional, y qué te gustaría proponer o desde tu mirada para mejorar este aspecto? Sí, oye, yo primero partir que el problema de la corrupción, ¿no es cierto?, es un elemento que siempre está ahí, siempre está latente y siempre hay que tener el cuidado. Efectivamente hay personas corruptas que eventualmente en algún minuto incluso se asocian y dejan mal las marras, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí lo importante sobre todo, yo adscribo completamente a lo que dice mi presidente en materia de corrupción, es como tolerancia cero, caiga quien caiga, ¿no es cierto? Eso debe ser la premisa para quienes estamos en política, y más que lo que estamos en política, para la vida, ¿no es cierto? Como uno no puede permitir esas cuestiones de repente, incluso aunque duela porque uno conoce a alguien, una amistad, no, todos tienen que caer. Pero además, creo yo que ahí hay un tema de fondo, es como cómo enfrentas las situaciones de corrupción. Ahí está, yo creo que eso es un elemento más que diferenciador, necesario de visibilizar. No es lo mismo enfrentar corrupción y quedarnos todos callados y hacernos los lesos y que eventualmente el chivo expiatorio termine pagando, a qué hacernos, ponernos de frente y decir, ¿saben qué? Acá sí tenemos un problema, fallamos en esto, porque tú cuando asumes un problema,
es más fácil enfrentar la solución. Cuando no asumes el diagnóstico bien hecho de por qué hubo problemas de corrupción, terminas poniendo parches. Y yo creo que en materia de gobiernos regionales, el gran drama que tenemos hoy día y que afecta a través de la Circular 20, el traspaso rápido a organizaciones que no tienen, por ejemplo, y afecta esencialmente a organizaciones sociales rurales, ¿no es cierto?, de comunas no urbanas, porque el poder que tienen para poder postular, rendir, etcétera, es menor. Y eso es un problema que, claro, pagaron justos por pecadores en un problema gigante, donde yo creo, y soy bien franco, los gobiernos regionales a nivel país no dieron el ancho para poder enfrentar los problemas de corrupción. Prefirieron llevarse a un elemento más de atrincheramiento, de decir que esto es un problema de descentralización, de quitarle atribuciones a las regiones, y no asumir que efectivamente había problemas. Hay problemas en distintas regiones de distintos colores políticos. En la Araucanía con Luciano Rivas, en Arica, en el Biobío con Ricardo Díaz, ¿no es cierto? Entonces hay problemas de distintos colores políticos. Y eso hay que enfrentarlo. Pero hay costos. Sí, pero el tema es los costos políticos. Y hay que enfrentarlo y hay que tenerlo. Yo creo que la Gorechi, en términos generales, la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, no tuvo una línea clara en esa materia y terminó hoy día generando un conflicto entre no solamente el gobierno y los gobiernos regionales, entre el mismo Parlamento. Recordemos que las limitaciones que también no vienen solamente del Ministerio de Hacienda, sino de la ley de presupuesto que los senadores, senadoras, diputados y diputadas generan. Entonces, el conflicto político, en vez de haberlo asumido hidalgamente, si sabes qué, tenemos un problema y lo vamos a corregir, fue una pelea de trincheras, y cuando hay pelea de trincheras nadie gana, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos una particularidad en esta región de los ríos. Esta región de los ríos no tiene, más allá de un contrato con Mimbus, si no me equivoco, con una de las fundaciones a nivel nacional, que fue un contrato por 80 millones, este gobierno regional no tiene asociado problemas con respecto al tema de fundaciones, ¿no es cierto? Pero eso significó otra cosa, significó que el sobrecontrol que se generó y el estrés funcionario, porque en el fondo todos piensan que la pueden embarrar, hizo que las demoras para la baja de los dineros para la ciudadanía fueran enormes. O sea, tenemos proyectos detenidos entre el gobierno regional y las municipalidades que no bajan precisamente por lo mismo, porque las divisiones que tienen que revisarla pasan por 3, 4 procesos internos, con una lentitud que es compleja y con un desfavorecimiento también de personal que no permite enfrentarlo. Los gobiernos regionales a nivel país tienen 2.000 y tantos funcionarios. Por ende comprenderás que eso es poco, y a nivel regional es mucho menos, claramente. Entonces eso es poco para poder enfrentar. Ahora, yo creo que efectivamente uno tiene que tener tolerancia cero a esto y generar los mecanismos de control suficientes, pero los mecanismos de control tampoco pueden ir en contra, no pueden contravenir la eficacia y oportunidad que tienen que tener los gobiernos regionales para poder bajar los recursos y que tengan un impacto social. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy. Estamos teniendo una lentitud que es compleja de resolver, que yo creo que se soluciona con más dotación para los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales se hagan responsables de cuestiones que delegan en unidades ejecutoras, como los diseños, por ejemplo. Los diseños son o las municipalidades u otras unidades. Los gobiernos regionales deberían atraer su división de infraestructura a hacer diseños. Y eso te va permitiendo aportar algo, María. La bicicleta. Sí, yo quiero aportar algo. Quiero dejar súper claro primero que no me refiero a ti porque tú eres elegido en la provincia de Valdivia, ¿ya? En Río Bueno hemos tenido algunos inconvenientes justamente con recursos públicos desde el gobierno regional en los proyectos. Y a mi entender ha faltado un rol fiscalizador de parte de los consejeros de la provincia, ¿ya? Y yo valoro lo que tú acabas de decir, enfrentar y saber que hay un problema. No justamente atrincherarse, no decir nada, no hacer como que aquí no pasa nada, ¿ya? ¿Y cuál crees tú cómo se debiese fortalecer el rol fiscalizador, ¿cierto? Porque siempre se habla de un rol fiscalizador de los concejales, ¿cierto? Y cuando tú hablas de los consejeros regionales, yo he hablado con algunos y me dicen, no, si nosotros enviamos un oficio a la unidad de control, y te desentendiste del presupuesto que aprobaste de la propia comuna donde vives. Y eso me parece gravísimo, porque en el fondo, si tú te das cuenta que hay problemas con la licitación, hay problemas con el sobreprecio de algunos proyectos, eso ha perjudicado enormemente la gestión de proyectos al interior de Río Bueno. La gente, y aprovecho enviarle un saludo, la comunidad del Liceo Vicente Pérez Rosales, del Vipro, todavía está esperando, porque ya habían 4.000 millones su gimnasio.
Así es. Que se fue a estudio nuevamente, ¿ah? Entonces por lo tanto, yo digo, ¿dónde está el rol fiscalizadores de Sí. los consejeros de la provincia para efectivamente sentarse con los municipios y decir, oye, ¿qué pasa aquí? No solamente Sí. esperar que me llegue a la mesa, ¿cierto? Y mirar y levantar la mano, apruebo o no apruebo. Entonces, Yo creo, ¿cómo crees tú que se debiese fortalecer ese rol fiscalizador desde los consejeros o desde el propio gobierno regional, considerando lo que acabamos de conversar? mira, yo partir por una premisa que también es impopular dentro del mundo político. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día los consejeros o gente de cuerpos colegiados son las elecciones. Las elecciones hacen que uno pierda mucho tiempo que debería dedicar a tareas que son mandatadas, ¿no es cierto?, a nuestros puestos que estamos, y pierdes tiempo valioso, por ejemplo, para revisar con más detalle algunas veces los proyectos. Entonces, ya, eso es como un elemento genérico y quiero partir también como en esta sinceridad y autocrítica importante que tenemos que tener nosotros, porque muy probablemente, a mí capaz que de repente un proyecto yo lo miré, se veían bien en términos generales, y por desconocimiento de un ítem, se pasó un ítem que quizás no tenía que tener ese costo, ¿me entiendes? Yo creo que nosotros, y aquí viene el elemento de solución, tenemos, hay varios niveles. El primero, a nivel de consejero regional, es lo que nosotros necesitamos, es de tener un tiempo dedicado a la pega que hacemos. Lamentablemente, como no es un cargo con dedicación exclusiva, lo que genera esto es que tú hay, no sé, pues medio tiempo, las reuniones son cada cierto tiempo, las comisiones no dan el tiempo suficiente para revisar los proyectos. Yo creo que hay un elemento de funcionamiento que hay que mejorar, de cuajo, hay que pelearlo para que haya dedicación exclusiva. Lo segundo, necesitamos asesores ad hoc a los temas que uno vaya viendo, es decir, hoy día tenemos un pool de 2 asesores, eh, 3 en realidad, una infraestructura y otros que van viendo las comisiones. Necesitamos asesores especializados para identificar ciertos temas. O sea, como yo creo que eso es lo que necesitamos, como si vamos a ver temas de salud que alguien, porque yo como puedo cachar en temas de política pública de salud, pero en infraestructura de salud, cuando de repente me hacen ver la diferencia entre una ventana X y una ventana Y, me puedo perder, ¿me entiendes? Entonces hay elementos de fiscalización. Eso a nivel de consejero regional yo creo que es necesario, ¿ya? Y a nivel de institución como gobierno regional, o sea, lo mencioné antes, es necesario mejorar la dotación que tenemos y las atribuciones que ya tenemos, fortalecerlas. Yo creo que los gobiernos regionales han sido débiles en eso. Es decir, que una edición de infraestructura genere diseño, genere elementos más especializados para la revisión de proyectos. Eso es necesario, eso es fundamental. Además de una dotación que permita también cumplir más labores, ¿ya? Pero también es importante, y aquí viene como la parte más compleja, creo yo. Yo creo que el gran problema que existe hoy en la elaboración, o sea, en los proyectos, a la medida que lo vamos viendo, es que hay un problema de origen. Los proyectos, hay municipalidades que confían ciegamente en su unidad ejecutora y muchas veces el proyecto es malo. Y es malo no porque la persona haya tenido la intención de que sea malo, sino porque tenía problemas. Y es normal que pueda pasar eso. Entonces uno tiene que subsanarlo. Y ahí yo creo que es fundamental dotar de capacidades técnicas a los distintos municipios para que la elaboración de proyectos tenga en los menores errores posibles. Y para Bueno, eso necesitamos una comunicación activa, ojo, no solamente entre municipios GORE, sino que también las unidades, las entidades ministeriales. Por decirle, ¿dónde fallan? Y aquí voy a hacer una pregunta, como, ¿dónde fallan todos los programas, los problemas de vivienda? O sea, los proyectos de vivienda, los proyectos de APR o los emprendimientos. En la resolución sanitaria. ¿Y por qué? Porque los proyectos se hacen y cuando ya están listos dicen, oye, y la resolución sanitaria hay que cumplir esto. Ah, pero yo no lo tenía incorporado en el proyecto. Entonces, hacemos perder tiempo, vamos endosando responsabilidades para otro lado. Ahí tenemos un desafío urgente. bueno, y hay otro tema también, el tema de mencionar que los concejales aquí tienen cuando tú hablabas desde el origen, y hablábamos desde el origen del nacimiento de los proyectos, sabemos que existen unidades técnicas, obviamente, que elaboran estos proyectos, pero también tenemos concejales que tienen que cumplir una labor fundamental a la hora de eventualmente aprobar este tipo de proyectos o fiscalizar este tipo de proyectos. Entonces, ahí, bueno, en ese tema, Helmut, es importantísimo también tenerlo en consideración. O sea, aquí todos los organismos, todos, desde donde parte todo este proceso, son entes de responsabilidad a la hora de cuando hablamos de recursos públicos.
O sea, efectivamente, el rol no es solo aprobar, sino hacer un seguimiento, una fiscalización. Concuerdo plenamente con lo que señalaba recién Matías con respecto a la resolución sanitaria. No olvidemos que se invirtieron 2.000 millones en casetas sanitarias en la comuna de Río Bueno, en Mantilhue, y son casetas sanitarias que no tienen resolución sanitaria. De Y hecho. o sea, por eso señalo, o sea, y ahí hay harto tema que ahondar. Eh, Me quedo principalmente con lo que señalaba Matías, reconocer el problema. O nos hacemos los tontos o nos hacemos cargo. Y en temas de corrupción, transversalmente tenemos que hacernos cargo. Porque la ciudadanía poco a poco, ojalá, siga entendiendo que 1.000 pesos de pan, 190 pesos de impuestos que salen de nuestros bolsillos y que eso se transforman en recursos públicos. Y finalmente el rol fiscalizador es de todo. Creo que en ese sentido no tenemos, desde el mundo político, no tenemos que tener tibiezas a la hora de condenar la corrupción, y yo creo que ese es el principal problema. Vuelvo a señalar, condenamos a los del frente y no a los de al lado. Y creo que ahí transversalmente tenemos que todos hacernos cargo porque principalmente es perjudicar a la gente. Preferible ponerse rojo una vez que ponerse rojo varias 100 veces. veces, varias veces, una vez nomás. ¿Ya? Y en eso también es fundamental lo que dice Helmut también. Ahora, bueno, ya que estamos hablando precisamente de este tema, pues si hoy día, este año es un año entretenido, un año con varias cosas, un año de elecciones, para los que, bueno, los que estamos, los tres que estamos aquí en este set virtual, somos demócratas en el sentido general, nos gusta la democracia, participamos desde el punto de vista de la democracia en la actividad política, Helmut desde su posición, Matías obviamente desde el Consejo Regional, yo desde lo comunicacional. Y bueno, se vienen varios temas. Tenemos el tema electoral y aquí también, por otro lado, tenemos lo relacionado a proyectos. Antes de ir a lo electoral, vamos a partir para seguir con la línea del Consejo Regional, con lo ligado a los proyectos, Matías, y ahí quiero aprovechar de hacerte la pregunta para que la gente de Río Bueno sepa un poco. Yo sé que, bueno, son muchos los proyectos que hay en el territorio, son muchos los proyectos que hay en la región de los ríos. Sé que en estos momentos estás en el vehículo, no tienes como el detalle como para darnos la pincelada, obviamente, de los proyectos para la comuna de Río Bueno, para la provincia, pero por lo menos enfocar un poco para dónde va la visión de la ejecución presupuestaria este año, cómo ha sido también el trabajo con el gobierno, en el gobierno regional, con el gobernador, y para dónde se quiere ir apuntando ya para este segundo semestre. Sí, mira, nosotros tenemos un presupuesto de cerca de 80.000 millones para este año, que ha tenido algunas rebajas por temas de emergencia y por otros temas. Tenemos, yo creo, voy a enfocarme en la gran prioridad. Tenemos hoy día una discusión importante en una cartera de seguridad que es grande, que está pronosticada entre este y los años que vienen, o sea, entre 2024 y 2025, una cartera de aproximadamente 14.000 millones de pesos entre ejecutado y lo que viene. Una cartera de salud, la cual obviamente estamos realizando y como les mencionaba, estamos pudiendo ejecutar varios proyectos que para nosotros son relevantes, tanto para la compra de activos no financieros, que se refiere a ambulancia u otra. Tenemos que actualizar el convenio de programación de salud, que va a permitir también pronosticar, ¿cómo se llama? Perdón, ordenar nuestra inversión en salud por los próximos 10 años. Y tenemos también programas gigantes, y le digo programas gigantes porque son programas de 3.000 millones de pesos, los cuales están alojados en el área de fomento, en el área de INDAP y en el área de salud. Entonces, esas áreas en términos generales están llevándose gran parte del presupuesto, pero tenemos otro problema, que es que la inversión regional hoy día está supeditada también a los procesos de la ley de presupuesto, que como les dije está compleja para poder bajar los recursos, lo que me hace a priori, por lo menos, tener la duda de si vamos a tener una ejecución de gasto del 100%. Ahora, ¿es importante ejecutar siempre el 100%? En materia administrativa, sí, ¿no es cierto? Pero la relevancia de gastar el 100% es que hagamos un gasto de calidad. Que hagamos una inversión de calidad. Y yo soy de los que sostiene de que si este año no logramos, por las distintas dificultades que tiene la ley de presupuesto para hacer nuestra inversión regional, si no logramos el 100%,
mira, la verdad, sí, duele administrativamente porque yo sé que DIPRES y Hacienda mira números. Pero si esa inversión la hacemos conscientemente para que tenga un impacto mayor a través de los años, ya me doy por pagado como gobierno y consejo regional. Eso es un debate que estamos teniendo dentro del consejo en materia presupuestaria. Todos los martes estamos viendo la actualización de la ejecución de gastos, está complicada en varias regiones por las limitaciones de la ley de presupuesto, como les mencionaba, pero también porque yo creo que los gobiernos regionales no hemos sido capaces de anticiparnos a escenarios. No fuimos capaces incluso de atrevernos. Yo siento que, y voy a decir algo que quizás suene feo, siento que nuestro gobierno regional, particularmente acá, estamos muy encerrados en no atrevernos y esperar la respuesta completa de Contraloría, que eso tiene una cosa muy buena, que no va a ejecutar nada malo, ¿no es cierto? O sea, en el fondo pero eso significa de que no puedes correr el cerco de lo que quieres ejecutar, ¿entiendes? Y yo creo que en política las instituciones tienen que atreverse, tienen que lograr plantear ideas y vías para poder bajar los recursos a la ciudadanía. Y si eventualmente tenemos, obviamente, una implicancia de Contraloría, bueno, tendremos plan B y plan C, pero las ideas tienen que prevalecer y no tienen que irse modificando solamente por una cosa administrativa. Y esa es la gran crítica que tengo hoy, que efectivamente nuestro debate interno está más en la ejecución, más que en la calidad del gasto, y eso es complejo, pero sin duda que también hay grandes obras, y no puedo desconocerlo, que se han empujado históricamente, algunas se están reactivando este año, otras van a poder ya ser ingresadas durante este mes para la discusión presupuestaria del otro año. De hecho, el otro jueves estoy reunido con DIPRES junto con otros consejeros revisando el anteproyecto regional de inversión, el que significa la cartera completa para el 2025, que incluye proyectos comunales, provinciales, regionales, con servicio, y ahí vuelvo a decirte como en el punto importante, los municipios es fundamental que hagan una cartera mucho más robusta de inversión. Y eso significa, yo sé que los municipios en términos generales, todos, tuvieron menos tiempo que otros municipios, medio semestre, ¿no es cierto? O sea, un semestre menos. Efectivamente. Pero eso no quita, o sea, son las condiciones que uno sabía con las que iba a entrar. Y eso obviamente quizá a mí extraño que estemos conversando eh, de dos cosas, de infraestructura, no solamente como fierro y cemento, que se ha denostado el elemento de la infraestructura fierro y cemento, sino infraestructura habilitante para proyectos sociales, de seguridad, culturales, ¿no es cierto? Y también de grandes programas. Y lamentablemente nuestros programas, si bien son buenos, yo creo que no han sido unos programas que surjan de una necesidad sentida por la población, y eso también ha hecho que la inversión que nosotros hacemos desde el gobierno regional también sea desconocida. Sí, eso es una realidad. La inversión que hacemos es desconocida por la ciudadanía y hay que asumir ese escenario y obviamente enmendarlo. Sí, Bueno, y ahí Matías, tú hiciste un diagnóstico súper importante, y para que le quede claro a la ciudadanía, a diferencia del presupuesto que uno tiene en la casa, ¿cierto? Hace su actividad y ojalá me sobre y pasa a otra cosa, ¿cierto? O a otro año. Ya llego el 2024, llego con los números azules a final de año, ¿cierto? Y digo, chuta, me sobró esta platita, la voy a invertir en esto o me pasa para el siguiente año. En lo público, o bien como tú señalabas, en lo regional, la ejecución presupuestaria es que yo tengo que ejecutar todo el presupuesto. Y ahí donde tú muy bien señalabas la diferencia entre lo ejecuto por ejecutarlo, por hacer una buena ejecución, o efectivamente con esos recursos públicos estoy satisfaciendo la programación, las necesidades, y está teniendo un impacto efectivo en el territorio. Y yo creo que ahí es donde la ciudadanía también tiene que ser la lógica desde la responsabilidad pública, porque no solo significa gastar, sino que significa también hacerlo bien. Exacto. bueno, Sí, no, o sea, de hecho el gran debate, o sea, como gastar por gastar o nos programamos bien para que ese gasto suena feo, ¿no es cierto? Pero esa inversión tenga un sentido. buena calidad del gasto, que es un tema que hemos hablado tantos años. Una cosa es gastar y otra cosa es gastar bien los recursos. Aprovechemos porque quedan algunos minutos, todavía unos 10 minutitos, 7 minutitos para hablar del tema electoral. Hablábamos con Helmut fuera de micrófono a propósito del tema del padrón. Conversábamos un tema de cómo ha crecido enormemente la cantidad de gente que va a votar este año. Vimos el proceso anterior de plebiscitario, donde pudimos tener un número aproximado de las personas que van a participar. Es un escenario electoral distinto, es un escenario electoral diferente,
donde hay público objetivo que va a votar por primera vez por un concejal, por un consejero, por un alcalde. Pregunta abierta, y el tema lo lanzamos a la mesa. ¿Cómo ven ustedes este escenario? ¿Cómo ven el escenario electoral que viene? ¿Cómo eventualmente se debe enfrentar? A tu juicio, Matías, Helmut, también para ti, ¿cómo Sí, se puede? incluso antes que responda Matías, yo quiero llevarlo a la cifra. Me gusta trabajar con Ok, cifras. mándale los Y, números. y en el año 2021, en la última elección de consejeros, ¿cierto? Y gobernadores regionales, y me bien dicho, la primera incluso, votaron 134.800 personas en la región. Y hoy día, con voto obligatorio, ¿cierto? Inscripción automática y voto obligatorio, van a votar 362.700 personas. ¿Ya? O sea, el padrón electoral es muy amplio, ¿cierto? A diferencia, ¿dónde está ese padrón? Que primera vez va a votar por un gobernador, por primera vez va a votar por un core, junto con las municipales, primera vez por un alcalde, primera vez por concejal. Desde el mundo político, desde tu mirada, ¿cómo enfrentan ese escenario? Mira, es interesante el escenario. A ver, yo creo varias cosas. Hay un número que es relevante en esta materia, que tiene que ver la gente que anuló o en blanco en la última elección de constituyentes, que fue gigante a nivel nacional. Yo creo que nunca Eso había ganaron. un Río porcentaje Bueno, tan mira, te doy grande. un dato. Río Bueno, 5.000. Eso ganaron la elección. La primera mayoría en Río Bueno fue votos nulos y votos Así blancos, es. 5.000. La Entonces, alcaldesa Carolina Silva, perdón, la alcaldesa Carolina Silva salió elegida con 3.000. O sea, Así para claro, que, para que quienes nos están viendo y nos siguen, ese más o menos es dimensionen, el diagnóstico del sí, escenario. sí. Entonces, ese escenario de voto obligatorio tiene varias repercusiones. La primera es que, o sea, yo creo que son positivas, ¿ya? O sea, como es un escenario donde obliga a la institucionalidad completa a replantear cómo transmite la política, pero también cómo la ejerce, ¿no es cierto? Es decir, porque hoy día ya sacas de la política electoral, sale de los nichos, los históricos nichos que conocemos, es decir, habían partidos que tenían su fuerza en distintos nichos, particularmente por poner nombres, no sé, en algunas juntas vecinales, otros en los sistemas de APR, otros en los temas de vivienda, y así, ¿no sé? Entonces, esto dibuja los nichos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, viene de la mano con un público que hoy día eh, no puedes encasillarlo políticamente, no tienes cómo encasillarlo, no tienes idea y se mueve esencialmente, o sea, ese voto nulo blanco es alguien que se fue choreado a votar. O sea, es un mundo que es mayoritario, está enojado y no se siente representado. Entonces, ya, eso es una dificultad, ¿no es cierto? Y es un desafío para el mundo político representativo, ¿no es cierto? Lo tercero que va a pasar en estas elecciones es que muy probablemente las personas que recurrían a estrategias políticas electorales históricas durante el tiempo van a perderse. Y van a perderse por una cuestión muy simple, porque no da. No da. Porque si tú sigues, por ejemplo, la política de nicho, que son campañas de tierra fuerte, campañas de tierra donde recorres toda la comuna, pero donde vas a nicho, etcétera, no da, porque hay un público que no alcanzas a llegar y que está ahí y que eventualmente y me atrevo a decir, ojo, y aquí quizás me estoy aventurando como solamente en una cuestión propia, pero que tampoco la estás agarrando por redes sociales. Ese público es un público que hoy día está enojado con todo y que te puede mover la elección. Entonces, dicho eso, yo creo que estas elecciones van a necesitar, va a ser una elección que va a ser un buen antecedente para las que vienen, para las presidenciales. ¿En qué sentido? En que hoy día lo que uno hable va a ser importante. No van a ser elecciones donde un candidato podía evadir temas. Aquí los candidatos o candidatas van a tener que hablar de ciertos temas porque la gente, sobre todo esa gente que está enojada y que votó nulo o blanco en la última elección, quiere saber qué cresta está pasando, ¿ya? Sí. ¿Va a haber efectos sorpresa? También. Hay gente que quizás va a decidir su voto el último día. Pero todo este análisis del voto obligatorio probablemente vamos a terminar de analizarlo bien después de 2 o 3 elecciones más. O sea, como yo creo que ese es el camino que viene. Lo cual hace que las predicciones sean súper inciertas. Hay como
las encuestas pueden dar ciertos matices, sin duda, pero hay un nivel de incertidumbre que es brutal, porque si vamos a la encuesta quizás apunta en términos generales quiénes integran, pero las encuestas siguen sin poder identificar qué es lo que quiere esa gente que hoy día vota nulo, blanco o simplemente, sí, pues nulo o blanco, ¿no es cierto? ¿Cachai? Entonces ahí tenemos un desafío, y el desafío político tiene que ser entender de que la discusión no puede enfrancarse solamente en discusiones electorales, sino que hay que aprovechar que este espacio es de un voto obligatorio para hablar de los temas de fondo. Hablar yo creo que un debate, o sea, los debates que están sucediendo, por ejemplo, las cuentas públicas, antes eran más debates de nichos políticos, como partidos ya, y un mundo que se movía de un lado a otro dependiendo de ciertos factores. Hoy día ese debate es mucho más amplio. El debate que se genera, por ejemplo, a partir del anuncio presidencial del aborto legal, es un debate amplísimo, que vamos a hablar de temas morales, vamos a hablar de temas de política pública, vamos a hablar de salud, va a involucrar a muchas personas. Entonces yo creo que la elección no obligatoria cambia el escenario completamente, vamos a ver renovación importante de nombres y caras, vamos a ver anomalías, lo que antes le llamamos anomalías electorales, gente que aparecía una vez, ¿no es cierto?, y después desaparecía. Acá capaz que la anomalía electoral se pueda sostener en el tiempo. Entonces, acá, en esta elección vamos a probar un poquitito, y digo probar, finalmente, hacia dónde está realmente la aguja en materia política, y sin duda eso significa el desafío de dialogar, conversar, trabajar, pero por sobre todo entender que las elecciones no son solamente recurrir a los lugares comunes de nicho, sino que a hablar de los temas incómodos, posicionarse políticamente, debatir políticamente y entregar soluciones. Y la gente No, también está buscando eso. Hoy día le puedes estar dando la clave a varios candidatos que sus campañas no le han funcionado mucho, ¿ah? Y entonces yo creo que hoy día Mejor me podría guardo los estar, datos. hoy día podría estarle dando el secreto mágico a muchos candidatos que sus campañas se han transformado en incombustibles. Helmut, ¿qué te piensa también del punto de vista de lo que acaba de decir Matías en relación a este tema? Porque él tiene una visión también totalmente Mira, diferente. concuerdo plenamente y le sumaría de que la gente hoy día busca causas. ¿Cómo esa causa afecta hoy día a la persona? Entonces, va muy de la mano de lo que señalaba recién Matías, y vuelvo a recordar, ideológicamente tenemos posiciones distintas, pero llegamos a las mismas conclusiones, y a veces no es tan difícil de ponerse de acuerdo. Y ojo, al final del día yo creo que eso es lo que busca la ciudadanía, el ejercicio de la democracia. El ejercicio de la democracia, y en una opinión muy personal, no es el voto. Ese es el resultado electoral, pero el ejercicio de la democracia se da diariamente en cómo mi verdad con la verdad desde el frente somos capaces de correr nuestros cercos para ponernos de acuerdo desde el bien común. Y creo que el principal error que ha cometido hoy día el mundo político es atrincherarse y no correr sus cercos. Y yo creo que ahí es donde tenemos el principal inconveniente. Y complementando lo que, y volviendo un poquito atrás, efectivamente las causas, cómo yo me hago cargo de los problemas. Porque como bien señalaba María, en el minuto que yo me siento descontento, que nadie me representa, ¿cierto? Es porque esas personas no se han hecho cargo de los problemas. Vuelvo atrás, o nos hacemos los tontos o nos hacemos cargo. Y yo creo que ese es el principal desafío hoy día desde el mundo político. Hoy día lo otro que espera la ciudadanía es no ir a improvisar en los conocimientos técnicos con respecto a la materia, ¿cierto? El saber lo que queremos hacer, ser capaces de muchas veces tomar decisiones impopulares por el bien común, con resultados que efectivamente después se van a ver. Y lo más probable es que hoy día vamos a tener una dispersión de cantidad de votos. Hoy día, y creo que es a lo mejor para otra vez que te invité, Matías, el cómo hoy día desde el gobierno regional, a veces siendo un gobernador regional de una posición política distinta al Ejecutivo, hoy día se obliga a ponerse de acuerdo en muchas cosas, ¿cierto? Y cómo hoy día la política obliga a los acuerdos, y muchas veces, y en el último tiempo lo hemos vivido, es que tenemos mucha polarización, y la gente está cansada porque la gente lo que necesita son soluciones. Ya no necesita ni aspirina, ni mañana, ni pasado, o no hacer como que el problema no existe. Yo creo que al final del día lo que busca la gente es hacerse cargo, y yo creo que vamos a tener muchas sorpresas en las próximas elecciones.
Bueno, Ah, ustedes saben que esto es tele, y si bien es cierto, las redes sociales no tienen un tiempo, podemos estar hablando toda la noche, pero evidentemente debemos dejar un poquito al misterio. Hay hartos temas que podemos hablar con Matías, no va a ser la sí. primera y última vez de invitarlo. Matías, por lo demás, representa la savia nueva de lo que es la política, con una visión totalmente diferente. Así que estamos felices de poderlo tener. Aprovecho al tiro de comentarle a la gente que nos está viendo, la próxima semana vamos a estar con Henry Azurmendi. Aprovecho de comentarlo también, estuvimos hablando con Henry, le gustó la idea, así que Henry también va para él. A Que, me- propósito, que Henry me debe un debate, ¿ah? ah, Porque sí, a mí me pero debe un dígale, debate. pero Sí, dile, sí, me debe dile, decir. dile, Sí, sí, sí. dile, Bueno, nos ofrecemos hacer el puente, ¿ah? Nos al ofrecemos tiro, hacer. no Yo soy está, pro Yo debate, feliz. pro idea, y yo no, creo que no es está, necesario. esto no estaba preparado, pero si usted quiere las pantallas, amigo mío, y le quiere lanzar el desafío a Porque Henry, dele nomás. él siempre que me pilla en la calle me dice, oye, podríamos debatir y todo. Y dije, ya, pues. Así que le dejo ahí para que podamos conversar Oye, debate político. tienen las pantallas Conecta Río Bueno a disposición cuando ustedes lo quieran. Si quieren ese match, yo feliz les tomo el match. Perfecto. Invitamos a Helmut, estamos, y tenemos listo el match para poder agarrarnos a debate político. Buenísimo. Ahora, eh, ¿cómo estás preparado para el proceso Mm, que se viene? Las encuestas han sido buenas contigo, han sido sí. agradables. Miraba la encuesta de Info Río Bueno hace unos días acá en Río Bueno, y los cabros de Info Río Bueno nos mostraron números que estaban, pero en donde todos quedamos así como, hello, ¿Quién es? ¿por qué no aparece Matías Fernández? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos tiran estos números, Info Río Bueno? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos Mira, confundes? oye, bien interesante lo que dice y va relacionado con el tema anterior. Eh, el voto obligatorio está desdibujando muchos procesos que vienen. Desdibujando me refiero a lo que los partidos hablan en Santiago. Como Claro. voy a ser bien sincero, como el partido de Santiago, no sé, pues el Partido Socialista en Santiago dice, oye, tenemos a un gobernador que incumbente, él va a ganar, ¿no? Punto. Y eso obviamente el voto obligatorio abre las canchas y abre también el debate en lo programático, de lo que se necesita, lo que se busca, y lo aleja solamente de un análisis netamente electoral clásico, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora lo que digo, las encuestas son de repente circunstanciales, a veces favorecen, a veces desfavorecen, ¿no es cierto? Hay un tema de repente las metodologías, yo diciéndolo por otras encuestas que yo he visto que no son de redes sociales, sino que encuestas que han tirado, pero por ejemplo van faltando nombres, van faltando escenarios. Yo creo que es una herramienta que nos da, no, siempre nos agrada que nos vaya bien en esos espacios, pero a mí lo que me tiene, y como respondiendo a tu pregunta, como en qué estoy ahora y como en qué estoy preocupado, a mí lo que me preocupa como candidato a gobernador hoy día es poder debatir programáticamente. Y aquí quiero decirlo, no solamente con mi sector, ¿no es cierto? Como yo creo que es necesario debatir con mi sector porque somos dos candidatos, porque evidentemente representamos a dos bloques, que puede ser que de acá al 29 de julio o llegamos los dos a la papeleta o llega uno, ¿no es cierto? Como esas son las posibilidades políticas electorales que están sobre la mesa, pero yo creo que el debate programático debe ser incluso más allá. O sea, tenemos que generar un debate programático con Omar Sabat. Tenemos que generar un debate programático con Henry Azurmendi, con Juan Taladriz, con, entiendo que Juan Carlos Farías también. Lamentablemente, y aquí digo lamentable, no han habido públicamente pronunciamiento de candidaturas a gobernador representadas por mujeres. Yo creo que es una gran deficiencia que los partidos también tenemos que ver a la interna de por qué no hemos sido capaces de posicionar correctamente a las mujeres en espacios de poder tan importantes como lo es precisamente el gobierno regional. Pero yo creo que lo que falta es precisamente discutir, y lo que a la gente eventualmente le interesa saber, es hacia dónde va a ir el gobierno regional con la persona que está ahí adelante. No solamente si yo soy joven, no solamente si el otro tiene experiencia, etcétera. O sea, como yo creo que esas cuestiones son aditivos a una candidatura. Pero lo esencial es discutir, o sea, ¿qué estoy pensando yo para la región en los próximos 10 años? ¿Por qué? Y el para qué, que es lo que se ha perdido lamentablemente a través de los tiempos con las elecciones. Como
¿Por qué queremos disputar el gobierno regional? Nosotros tenemos una claridad, hay 3 ejes que para nosotros son fundamentales: el fortalecer la seguridad en distintos ámbitos, la seguridad social, la seguridad de la inversión de infraestructura, la seguridad en materia de crisis hídrica. La segunda, el fortalecimiento de las gobernanzas regionales, que es necesaria involucrar la participación ciudadana y la transparencia. Y un tercer elemento que para nosotros, que es de donde provengo y creo que es fundamental, es la protección medioambiental y cultural. Y lo digo y cultural porque nuestro medio ambiente y cultura están intrínsecamente asociados en esta región. Entonces, ahí, por ejemplo, son 3 líneas las cuales yo trajo que me encantaría poder debatir y también poner ejemplos con otras candidaturas de cómo queremos llevarla adelante. Sin duda que también hay elementos de gestión que podemos debatir, algunos me interpelarán por cuestiones políticas nacionales, pero yo creo que ese debate es enriquecedor al final del día, y eso es lo que también necesitamos dar. Láncele usted mismo, amigo mío, tiene las pantallas, láncele el debate a Henry, porque va a estar la próxima semana, le vamos a enviar el link. Yo, de hecho, cuando envíale ese mensaje, llámalo al debate, yo le voy a poner la música de Rocky de fondo, se lo voy a editar en un Reels para el beso. No, mira, hacemos una introducción y contamos este espacio y lo que se dio, y al tiro vamos a ver si cerramos o no el espacio de debate o no. Y yo personalmente estoy muy de acuerdo con los debates, con los ejes programáticos. La gente necesita saber, cuando hay mucha incertidumbre en lo político, conversábamos recién de los padrones y las sorpresas que van a haber electoralmente. Cuando hay mucha incertidumbre, la gente necesita certeza, y esa certeza la da en qué es lo que piensa su candidato, qué causas son las que motivan a ese candidato, qué programa tiene, qué soluciones tiene, porque la gente está cansada y está cabreada de esperar, ¿ya? Y yo creo que hoy día es muy peligroso que entremos a una dinámica donde el que se vayan todos. Y yo creo que ahí entramos eso es peligroso. En una crisis profunda. Creo que da la oportunidad a un populismo, y final del día sabemos de todos los lados lo malo que hace el populismo y la no solución a los problemas de la gente. Señores, el tiempo apremia, pero debo cerrar. Está re entretenido. Matías, te dejamos las pantallas. Sabemos que mañana también es un día importante, bueno, pero este programa se va a seguir masificando en redes sociales. Espero, insisto, no sea la primera y la última vez que estemos contigo conversando. Ya te lo manifesté, la plataforma de Conecta está abierta. Somos un medio nuevo, independiente. Así que estamos felices por estar haciendo esto, yo contento particularmente, así que las pantallas todas tuyas, amigo, para que puedas conversar con la gente. Oye, yo primero agradecer la invitación, siempre encantado, sobre todo cuando me toca salir de Valdivia, poder conversar en los medios locales y sobre todo medios nuevos, como mencionas, independientes, que son los que fortalecen las comunicaciones regionales y son los que hacen que la información fluya. Son esencialmente los medios de comunicación regionales los que ayudan a que las instituciones también puedan dar a conocer lo que hacen, ¿ya? Lo segundo, yo creo que acepto completamente, voy a hablar inmediatamente terminando este programa, voy a enviar un mensaje a ver si se acepta un espacio de debate que podamos dar, porque efectivamente lo que está faltando hoy día es el debatir ideas, ¿no es cierto? Debatir proyectos, que eso es lo que está en juego. Acá no está en juego que una cara u otra esté adelante, sino que es un proyecto. Eso es lo que nos hace falta, ¿no es cierto? Así que yo encantado de haber podido compartir con ustedes en estas materias, como es salud, como es el análisis electoral, y yo feliz y encantado de poder, obviamente en otra ocasión, poder abarcar algún otro tema. Yo, como les mencionaba al comienzo, antes del programa, yo siempre cuando entro me preguntan, oye, vamos a hablar de esto, pero de repente algunas veces en otros programas me han dicho como, ya, pero vamos a evitar hablar de esto. Yo la verdad, cuando quieren preguntarme algo complejo, yo feliz de responderlo, porque de mi parte por lo menos van a recibir siempre la mayor sinceridad sobre la mesa. Así que feliz de poder compartir con ustedes y obviamente atento a cualquier otro requerimiento de conversación política que se necesite en el futuro. Helmut, bueno, aprovechar también de poder despedirte también de nuestro amigo Matías, y esto para la gente. ¿Ves que se puede debatir dos personas con distintas ideas políticas, pueden sentarse a la mesa a conversar? Tiene que ver con una cuestión de voluntad, no otra cosa. Sí, a lo mejor más de alguno va a aprender algo hoy día. Querido Helmut, también para despedir a Matías. De voluntad y de bien común. Yo soy un convencido que independiente del color político,
todos pensamos y queremos lo mejor para la ciudadanía, diferentes lados. Lo que pasa es que al momento de ya empezar a conversarlo, lo pensamos de manera distinta. Uno con más Estado, con menos Estado, desde los temas valóricos, y empiezan a existir matices y diferencias, ¿ya? Pero yo creo en la intencionalidad de todos los que hoy día están en política, excepto los corruptos, de todos los que hoy día están en política, quieren lo mejor para la sociedad. Lo pensamos distinto, cuánto corremos el cerco, cómo nos ponemos de acuerdo, ese es un tema muy importante para ejercer la democracia y efectivamente lo que la gente está principalmente cansada. Agradecerte, Matías. Bueno, yo te lo dije al principio, cada vez que nos hemos encontrado hemos tenido gratas conversaciones, siempre en un diálogo cívico. Nos tocó, cuando yo trabajé especialmente en el Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio, con una crisis importante del sector, nos pusimos con mucho acuerdo. Yo ahí valoro la pega política que hiciste desde el CORE, porque yo representaba un gobierno, tú representabas al gobierno regional, tendencias y políticas distintas, pero buscábamos lo mejor en ese sentido para el sector, y creo que se logró en gran medida en un escenario tan difícil como el que nos tocó enfrentar. Así que feliz que esté acá, agradezco que seas nuestro primer invitado. Ese es de alguna forma la línea para quienes nos están viendo de lo que va a ser el programa, y principalmente poner a Río Bueno en el ojo regional, en el ojo de las prioridades de quienes hoy día emprenden candidatura a gobernador regional, para que posicionemos a Río Bueno en su interés, en sus necesidades y en su gente. Próximo programa, ya se los dije, va a estar Henry Surmendi. Y después de ese programa, estamos haciendo las gestiones para invitar al resto de nuestros candidatos también. Luis Cuertino, le hacemos el llamado al tiro, lo invitamos. Sí, vamos zigzagueando. ¿Te fijas? Vamos a ir zigzagueando. Eso. Matías Díaz, el siguiente Henry, después Luis Cuertino. Así vamos a ir zigzagueando en este programa. Se puede. Así que ya. Muchísimas gracias a ambos. Nos vemos la próxima semana. A la gente que nos sigue en Conecta Río Bueno, síganos en nuestro fanpage oficial. Estamos en Instagram, en TikTok y nuestra página web www.conectarriobueno.com. Así que de verdad, muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Que estén muy bien. Muy, pero muy buenas tardes. Chao, chao.